El lago Tahoe es terminal. Esa es una forma técnica de explicar que el agua no está fluyendo fuera del lago. Un buzo desciende en la oscuridad total, a más de 400 metros de profundidad, y de pronto su linterna choca contra algo que no debería estar ahí. Un auto. No es un auto oxidado ni deshecho por el tiempo. Es un auto que parece recién estacionado. La pintura todavía se distingue. Las manijas de las puertas siguen intactas. Y por un segundo, antes de que la mente procese que ese vehículo lleva más de 70 años bajo el agua, el instinto del buzo es acercarse a la ventana del conductor para revisar si hay alguien adentro. Eso no es una escena inventada. Es exactamente lo que empezó a aparecer cuando la sequía más severa en más de 1000 años bajó el nivel de uno de los lagos más famosos y más fotografiados de Estados Unidos. Y los autos, por más inquietantes que fueran, terminaron siendo apenas la primera señal de algo mucho más grande escondido en el fondo. Porque cuando los vehículos submarinos de investigación bajaron más allá de los 400 metros, encontraron algo que ningún letrero turístico jamás ha mencionado. Y una vez que entiendas por qué esta agua, la más transparente de todo el país, es en realidad la peor posible para esconder algo, vas a ver cada postal de este lago de una manera completamente distinta. Quédate, porque esto no es una leyenda urbana. Es lo que la ciencia y la tecnología moderna finalmente sacaron a la luz. El lago construido para guardar secretos. Para entender lo que apareció en el fondo, primero hay que entender por qué este lago se convirtió, sin que nadie lo planeara así, en el escondite perfecto. Hablamos de un lago alpino gigantesco, ubicado a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, justo en la frontera entre dos estados. Es el lago alpino más grande de Norteamérica y el segundo más profundo de todo Estados Unidos. Solo un cráter volcánico en Oregón lo supera en profundidad. La cuenca se formó hace millones de años por una falla geológica que abrió una especie de zanja casi vertical, capaz de hundirse más de 500 metros bajo la superficie. El agua es tan fría que puede matar a un nadador en menos de 20 minutos, y tan transparente que desde la orilla se puede ver el fondo a más de 20 metros de profundidad. ¿Por qué es tan clara? Porque prácticamente nada vive en ella. La roca granítica del fondo no aporta apenas nutrientes. El frío frena casi cualquier actividad biológica. Es un lago casi estéril, y esa esterilidad es precisamente lo que lo hace famoso y lo que atrae a millones de turistas cada año. Pero aquí está lo que ningún folleto turístico dice. Superados los 400 metros de profundidad, ya no estás dejando algo en el agua. Lo estás metiendo en un refrigerador del tamaño de una ciudad, cerrado con llave desde afuera. El frío detiene la descomposición. La presión mantiene los gases atrapados sin poder subir a la superficie. La oscuridad total impide cualquier reacción química que dependa de la luz. Lo que se hunde ahí abajo entra en una especie de animación suspendida, y puede quedarse exactamente igual durante décadas, incluso durante toda una vida humana. Eso es realmente este lago. No es solo un paisaje natural, es una bóveda, el auge que lo llenó, de basura. La historia empieza en los años 40 y 50. Antes de la Segunda Guerra Mundial, llegar hasta este lago era complicado. Los caminos eran difíciles, muchas veces intransitables en invierno. Unos pocos hoteles atendían a turistas adinerados, pero la zona seguía siendo prácticamente salvaje. La guerra lo cambió todo. Se instalaron centros de entrenamiento militar en la región, se mejoraron las carreteras por razones logísticas, y los soldados que pasaron por ahí descubrieron la belleza del lugar. Cuando la guerra terminó y esos mismos soldados volvieron a casa con dinero para gastar y autos para manejar, se acordaron de ese lago. El auge llegó a finales de los años 40 y se aceleró durante los 50. Se abrieron casinos en el lado donde el juego era legal. Los hoteles y complejos turísticos se multiplicaron. Las cabañas de verano se convirtieron en viviendas permanentes. Todo esto ocurrió muy rápido, más rápido de lo que cualquier regulación podía controlar, y mucho más rápido de lo que nadie estaba pensando en las consecuencias. Y aquí está el problema. Ese auge generó una cantidad enorme de basura, escombros de construcción de los cientos de edificios que se levantaban, aguas residuales de una población que crecía sin parar, químicos industriales de los negocios que abastecían a los casinos, vehículos viejos, equipos en desuso.
Todo eso tenía que ir a algún lado. En los años 50, las regulaciones ambientales prácticamente no existían. El concepto de manejo de residuos peligrosos apenas empezaba a nacer. Y el lago estaba ahí mismo, enorme, profundo, aparentemente sin fondo. ¿Para qué pagar por transportar la basura a través de las montañas si se podía simplemente arrojarla al agua durante la noche? La práctica era conocida por los locales, pero invisible para los turistas. Cuadrillas de construcción tiraban escombros directamente al agua. Negocios desechaban químicos que hoy se clasificarían como residuos tóxicos. Autos viejos eran empujados desde acantilados hacia las profundidades, a veces todavía con combustible y aceite en sus tanques. Cuando el movimiento ambiental tomó fuerza en los años 60 y 70, parte de esos vertidos visibles se detuvo. Se aprobaron regulaciones. Comenzó el monitoreo. Pero nadie llegó realmente hasta el fondo. El costo era altísimo, la tecnología apenas existía, y, para ser honestos, nadie quería saber qué había ahí abajo. La superficie se veía limpia. Lo que se había arrojado en los años 50 ya se había hundido fuera de la vista. Y fuera de la vista significó, durante 70 años, fuera de la mente. Lo que la sequía dejó al descubierto. La sequía reciente fue el resultado de años de precipitaciones muy por debajo de lo normal. La capa de nieve de la sierra cayó a niveles históricamente bajos. Los arroyos que alimentan el lago se redujeron a hilos de agua. La evaporación superó a lo que entraba, y el nivel bajó varios metros. Puede sonar poco para un lago de más de 500 metros de profundidad, pero esa caída ocurrió justo en la orilla. Y al retroceder el agua, dejó al descubierto cosas que llevaban décadas sumergidas. Los primeros reportes llegaron de excursionistas que caminaban por tramos de playa recién expuestos. Llantas, botellas, piezas de metal irreconocibles, corroídas casi por completo, fácil de descartar como basura común. Después, llegaron los buzos. Una organización local sin fines de lucro llevaba años recorriendo el perímetro completo del lago, buceando y sacando toneladas de desechos acumulados durante más de un siglo. Para cuando terminaron de rodearlo por completo, ya habían recuperado decenas de miles de kilos de basura y habían registrado la posición exacta de todo lo que era demasiado pesado para sacar. Para el verano en que la sequía tocó fondo, sus equipos ya estaban trabajando en zonas poco profundas que habían sido inaccesibles durante generaciones, y lo que encontraban dejó de ser simple basura. Empezaron a aparecer autos, docenas de ellos, vehículos de los años 40, 50 y 60. Algunos parecían haber sido conducidos directamente hacia el agua. Otros habían sido empujados o remolcados, distribuidos por todo el lago, concentrados cerca de caminos antiguos y puntos de acceso. Lo que realmente inquietaba era el estado de conservación. El agua fría había frenado la corrosión que en cualquier otro entorno habría destruido esos autos por completo. La pintura seguía visible en algunos. Los detalles del interior se mantenían reconocibles, como si el vehículo hubiera entrado al agua ayer y estuviera simplemente esperando a que alguien lo sacara. Placas de matrícula seguían siendo legibles. Una de ellas correspondía a un registro que nunca fue reportado como robado. El auto simplemente entró al agua. El papeleo terminó en un cajón, y nadie volvió a preguntar nada durante medio siglo. Pero los autos, por impactantes que fueran, no eran lo más perturbador. Lo más perturbador era lo que estaba debajo de ellos. Lo que encontraron los vehículos submarinos. Los equipos de buceo comenzaron a compartir sus datos con un centro de investigación universitario que lleva monitoreando la claridad del agua de este lago desde finales de los años 60. A medida que el estudio se extendía hacia zonas más profundas, la operación superó lo que un buzo humano podía hacer con seguridad. Entonces, llegaron los robots, vehículos operados de forma remota, equipados con luces potentes, cámaras de alta definición y brazos capaces de tomar muestras a cientos de metros de profundidad. Las primeras imágenes, entre 60 y 150 metros, mostraron más de lo mismo. Más vehículos, más escombros, más evidencia de décadas de vertidos casuales. Después bajaron más. Por debajo de los 300 metros, las cámaras entraron a un mundo completamente distinto. Los últimos rastros de luz solar desaparecieron.
La temperatura cayó y se mantuvo apenas por encima del punto de congelación. La presión alcanzó niveles que aplastarían un cuerpo humano sin protección, y los escombros seguían apareciendo. Cerca de los 420 metros, las luces del vehículo submarino iluminaron algo que el equipo, al principio, no pudo identificar. Objetos cilíndricos grandes, dispersos por todo el fondo. Tambores industriales, del tipo que se usa para almacenar y transportar sustancias químicas. Uno de los buzos, quien lideraba la operación, describió después ese momento como el que no ha podido sacarse de la cabeza. Estaba sentado en una cabina calefaccionada de un bote de investigación, con una taza de café, mirando una pantalla que mostraba lo que parecía un cementerio. Fila tras fila de cilindros metálicos corroídos, exactamente donde alguien los había dejado. Algunos todavía con etiquetas visibles, logos de fabricantes, códigos químicos, instrucciones de manejo. Y esa es la parte que verdaderamente inquieta. Las luces del vehículo submarino solo alcanzan hasta cierto punto. Primero ves un tambor, después dos, después un grupo de 6. Y cuando la cámara gira, hay más detrás de esos, y más detrás de esos, perdiéndose en la oscuridad más allá del alcance de la luz. Nunca ves el final del campo. Solo ves que sigue, y empiezas a entender que la cantidad de tambores ahí abajo no se mide en decenas, se mide en cientos. Supo de inmediato lo que estaba viendo. Los tambores industriales no llegan solos a esa profundidad, no ruedan hasta el agua por accidente, no caen de un bote por casualidad. Alguien los transportó hasta ahí y los arrojó deliberadamente, en un punto lo suficientemente profundo como para que nadie los encontrara jamás. O eso pensaron. La exploración documentó cientos de contenedores durante varias horas. El patrón de distribución sugería múltiples episodios de vertido a lo largo de un periodo extendido. Algunos habían sido arrojados en grupos, otros de manera individual. Algunos estaban llenos cuando se hundieron. Otros parecían haberse desplazado antes de quedar quietos en el fondo. Pero el hallazgo más inquietante llegó cerca de los 500 metros, cerca del límite operativo de los equipos. Los tambores ahí eran distintos, más grandes, de construcción más robusta, y no solo estaban corroídos, estaban goteando. El agua que nunca estuvo limpia. Las cámaras captaron nubes de material saliendo de contenedores rotos, suspendidas en el agua fría e inmóvil. Esas nubes no se dispersaban rápido, se quedaban flotando en la columna de agua, visibles, como una advertencia silenciosa de lo que había estado almacenado ahí dentro durante décadas. Se ordenó tomar muestras de agua tan cerca de los contenedores como fuera seguro. Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados del Centro de Investigación Universitario que lleva más de 2 décadas monitoreando este lago. Los resultados fueron de otra categoría completamente distinta a todo lo anterior. Metales pesados, plomo en concentraciones cientos de veces superiores a los niveles seguros. Mercurio, cadmio, arsénico y solventes industriales prohibidos desde hace décadas, compuestos que la regulación actual clasifica directamente como residuos peligrosos que requieren manejo especializado. Los tambores contenían los subproductos tóxicos de la industria de mediados del siglo XX, arrojados en el lago porque alguien calculó que el costo de desecharlos correctamente no valía la pena, y que la profundidad garantizaba que nadie se enteraría jamás. Ese cálculo estaba equivocado. Simplemente tardó 70 años en demostrarse. El equipo de investigación reconstruyó una línea de tiempo probable. Los vertidos más intensos parecen haber ocurrido entre finales de los años 40 y mediados de los 60, coincidiendo con el auge de los casinos y la construcción acelerada de la posguerra. Los compuestos encontrados son consistentes con las industrias activas en la región durante esa época: procesamiento de metales, servicios automotrices, tintorerías, lavanderías industriales que abastecían a los hoteles y casinos, laboratorios de revelado fotográfico, fabricantes de pinturas y recubrimientos. Todas esas operaciones generan residuos peligrosos. En los años 50, desecharlos correctamente era costoso, y en muchos casos, ni siquiera era ilegal no hacerlo. Así que los arrojaron al lago. La lógica era simple, era impresionantemente profundo. Lo que bajara no volvería a subir. El frío frenaría cualquier descomposición. La profundidad impediría que nadie viera el fondo. Y la falta de mezcla entre las aguas profundas y las superficiales
mantendría la contaminación aislada. Durante décadas, esa lógica funcionó. El monitoreo de calidad del agua se enfocaba en la superficie. Se asumía que las profundidades estaban intactas porque nadie podía comprobarlo. Pero ningún contenedor dura para siempre. El metal se corroe incluso en agua fría. Los sellos fallan. El contenido se filtra. Y aquí es donde los datos dieron un giro inquietante. Las muestras encontraron rastros de metales pesados, a profundidades mucho menores de lo que deberían alcanzar. La contaminación llevaba años expandiéndose, lentamente, en silencio, migrando hacia las capas de agua donde la gente nada, pesca, y de donde, en algunos casos, se extrae agua para consumo. Piensa en lo que eso significa en términos concretos. Una familia renta una cabaña por una semana en verano. Los niños saltan desde el muelle. Alguien llena una botella con el agua de la llave. Otra persona asa la trucha que pescó esa misma mañana. Cada una de esas interacciones ocurre río abajo, en sentido figurado, de un tambor que se hundió antes de que cualquiera de ellos naciera. El plomo no se degrada, el mercurio no se degrada, el arsénico no se degrada. Lo que estaba dentro de esos tambores sigue estando dentro de esos tambores. Y la pequeña fracción que ya escapó ya no está a 500 metros de profundidad, está en movimiento. Lo que no quieren confirmar, del todo. Entre los escombros documentados por los equipos submarinos, aparecieron objetos que no encajaban con el patrón de vertido industrial, maletas, restos de ropa conservados por el frío, y en varios puntos, lo que el personal a bordo describió, con cautela, como formas que no deberían estar ahí. Este lago tiene una historia oscura que ningún folleto turístico menciona. Durante la época de los casinos, el crimen organizado tuvo una presencia significativa en la región. El corredor que conectaba las principales ciudades cercanas era territorio disputado entre distintas organizaciones. Y algunas disputas, según el rumor local que ha circulado durante generaciones, se resolvían de formas que dejaban cuerpos que necesitaban desaparecer. La leyenda local siempre ha sostenido que el lago contiene víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado, arrojadas en aguas profundas, donde nunca serían encontradas. Las mismas temperaturas que impiden la descomposición normal, según esa misma leyenda, las habrían preservado indefinidamente. Durante décadas, esto se trató como folclore local, una historia colorida sin sustento real. Es importante decir esto con toda claridad. No existe un registro público verificado de que se hayan recuperado restos humanos preservados del fondo de este lago. Los equipos que han pasado años cartografiando el lecho no han reportado oficialmente un hallazgo de ese tipo. Los científicos que estudian el agua no lo han documentado. Las personas que dirigen las labores de limpieza han sido claras en que las historias más extremas que circulan en Internet sobre fosas ocultas no corresponden a lo que realmente se ha encontrado. Sin embargo, parte del material capturado por los equipos submarinos en las zonas más profundas todavía está bajo revisión por parte de las autoridades correspondientes, y no todo se ha hecho público. Esa combinación, un lago capaz de conservar un auto entero durante 70 años, sumada a una historia real de violencia y desapariciones en la región, es exactamente lo que mantiene viva esta leyenda, incluso sin pruebas concluyentes. La brecha entre lo que este lago podría estar escondiendo y lo que realmente se ha confirmado es, quizás, el verdadero misterio. Los tambores tóxicos y los rumores sobre cuerpos no son lo único que estas profundidades cargan. Mucho antes de los casinos, el agua ya llevaba consigo historias más antiguas. Los pueblos indígenas que pescaron en este lago durante siglos, antes de la llegada de los colonos, transmitieron relatos sobre una criatura que habitaba cerca de una de las formaciones rocosas más conocidas de la orilla. Con el tiempo, esa tradición se mezcló con el gusto moderno por los monstruos lacustres, y nació una leyenda que turistas y locales han repetido durante más de un siglo. Los avistamientos son vagos, la evidencia es inexistente, y hoy pertenece por completo al terreno del folclore. Existe también una historia que se repite con frecuencia, y que vale la pena aclarar, porque mucha gente la da por cierta. Se dice que un famoso explorador oceánico bajó alguna vez en un sumergible hasta el punto más profundo del lago. Vio algo tan perturbador que se negó a describirlo.
y al salir a la superficie dijo que el mundo no estaba listo para saber lo que había visto. Es una historia genuinamente escalofriante. También es, casi con toda seguridad, falsa. No existe evidencia sólida de que ese explorador haya buceado jamás en este lago, y la frase que todos repiten nunca ha podido rastrearse hasta una fuente confiable. La leyenda simplemente se ha repetido tantas veces que la gente terminó tomándola como un hecho. Pero si quitamos las partes inventadas, los cuerpos que nadie ha confirmado, el monstruo que nadie ha filmado, el explorador que probablemente nunca dijo esa frase, queda algo todavía más inquietante. El lago real es más extraño que las versiones exageradas. Y parte de lo que realmente hay ahí abajo se puede visitar. En una de sus bahías más conocidas, las autoridades estatales desarrollaron el primer sendero submarino del lago, un recorrido para buzos y snorkelistas que pasa junto a embarcaciones históricas hundidas a lo largo de las décadas. No hay nada siniestro en ellas. Son piezas reales de la historia recreativa y laboral de la región, conservadas por la misma agua fría que preserva todo lo demás en este lugar. Ahora están catalogadas y protegidas como patrimonio, en lugar de escondidas como secretos. Volvamos al punto de partida, el nivel del agua bajando, los buzos descendiendo, un auto en el fondo con sus manijas todavía intactas después de 70 años. La pregunta real detrás de todo esto no es si hay un monstruo o una fosa oculta. Es mucho más simple, y por eso mismo resulta más perturbador. Este lago no olvida nada. Todo lo que alguna vez se hundió bajo esa superficie sigue, en algún sentido, ahí abajo, reconocible, esperando. Los autos siguen siendo autos. Los tambores siguen filtrando lo que llevan dentro. La basura de generaciones enteras sigue siendo perfectamente identificable como basura. Y porque el lago conserva todo, también mantiene viva cada posibilidad, incluidas las que nunca se han podido comprobar del todo. Ese es el verdadero misterio de este lugar. No es un solo horror específico. Es una condición, un sitio tan frío, tan quieto y tan transparente, que nada desaparece de verdad ahí abajo, donde el pasado no se descompone, simplemente espera, intacto, apenas fuera del alcance de la luz. Cada postal de este lago dice la verdad sobre la superficie y guarda silencio sobre lo que hay debajo. El agua realmente es así de azul. La claridad realmente es así de increíble. Pero a más de 500 metros de profundidad, en la más completa oscuridad, la verdad sigue esperando. Lleva esperando 70 años. Y ahora que finalmente se encontró, nada va a hacer que vuelva a desaparecer. Si esta historia te dejó pensando en todo lo que puede seguir escondido bajo el agua más clara del mundo, imagina cuántos lugares más guardan secretos parecidos. En WISE, investigamos a fondo los misterios, los mitos y las verdades ocultas detrás de los lugares que todos creen conocer. Suscríbete a WISE y activa la campanita para no perderte la próxima investigación. Y cuéntame en los comentarios, si pudieras explorar el fondo de este lago con tus propios ojos, ¿lo harías? ¿O hay cosas que es mejor dejar donde el agua las sigue guardando?